Hola, en esta lección vamos a estudiar algo sobre las células y tenemos como principales objetivos identificar los tipos de células, las diferencias entre células procariotas y eucariotas, qué son los virus, las diferencias entre células animales y vegetales y cómo funcionan las células. Les recuerdo que es simplemente una introducción antes de las actividades y las preguntas que estaríamos realizando en clase. Vayamos a la observación al microscopio para poder identificar a las células en sus distintos ámbitos de estudio. Y comenzaremos con un pequeño cuadro en donde nos indica los tipos de células. Las células pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Vamos a ir tocando esto punto por punto. Las eucariotas vuelven a dividirse otra vez en aquellos organismos formados por una sola célula, los llamados unicelulares, y las células eucariotas pluricelulares, que son aquellas que conforman tejidos. A su vez, las células pluricelulares pueden ser células vegetales o también pueden ser células animales. Bien, vayamos entonces explicando cada uno de estos tipos de células. Las células procariotas son también conocidas con el nombre de las bacterias y existe una enorme variedad de ellas. Su principal característica es que su material genético o ADN no se encuentra dentro de una cápsula o núcleo, sino que se encuentra en el interior del citoplasma o del espacio interior de la célula sin esa protección como tienen las demás células. Sus principales características, como habíamos mencionado, son que el ADN está localizado en una región no rodeada por una membrana. Son células relativamente pequeñas comparadas con las demás células. Su división celular es directa, no tiene una complejidad en cuanto a la división de la célula misma como ocurre con las demás células. No tienen tampoco, o en realidad tienen escasos sistemas sexuales. En cuanto a la división se refiere, hay escasas formas multicelulares, no conforman tejidos y pueden existir bacterias anaerobias o aerobias. Las anaerobias, les recuerdo, que son aquellas que existen en ausencia de oxígeno, mientras que las aerobias necesitan el oxígeno para poder vivir. Tampoco tienen mitocondrias. Las enzimas para la oxidación de moléculas orgánicas están ligadas a las membranas. Muy bien. Esto entonces para lo referente a las células procariotas o también conocidas con el nombre de bacterias. Algunas personas no pueden diferenciar o no saben diferenciar la diferencia que hay entre las bacterias y los virus. Los virus en realidad son una categoría de seres vivos que no están conformados por células. Inclusive no tienen todas las características de los seres vivos, ya que no pueden llevar a cabo una actividad metabólica de manera independiente. Es decir, las reacciones, el sistema para poder vivir requiere de otro tipo de otros seres vivos. Todas las formas celulares tienen ADN y ARN. Los virus, sin embargo, tienen solamente uno de los dos ácidos, o ADN o ARN. Un virus típico además presenta un centro de un ácido nucleico, puede ser ADN o como dijimos, o ARN, rodeado por una cubierta proteica. Eso lo vamos a ver acá en este esquema, en donde podemos ver la estructura de un virus, en donde se encuentra en el interior el ARN, en una especie de cápsula
Y como habíamos dicho, una principal característica de los virus es que dependen de otros para su existencia. No tienen ribosomas y tampoco enzimas necesarias para la síntesis proteica, a diferencia de las demás, de las células, tanto procariotas como eucariotas. Pueden reproducirse, pero no por sí solos. Necesitan estar dentro de otra célula para poder reproducirse, lo cual ya indica el tamaño muy pequeño que estas tienen, ya que deben ingresar dentro de otras células para reproducirse. Algunos investigadores lo consideran formas primitivas de vida, para otros por el contrario son descendientes de organismos celulares que se convirtieron en parásitos altamente especializados. Proponen también que en el curso de la evolución estos organismos perdieron todos sus componentes celulares a excepción de su material genético. Es decir, se fueron haciendo cada vez más pequeños y más sencillos y unos pocos componentes necesarios para infectar a otras células y para poder reproducirse. También se ha sugerido que los virus fueron originalmente porciones de ADN o ARN de otros organismos, lo que explicaría por qué cada virus solo puede infectar a alguna o a algunas pocas especies. Entonces es un tipo muy particular de seres vivos. Acá encontramos en un gráfico, en un dibujo, de cómo se encuentran ubicadas sobre la superficie de una bacteria. Esta es una imagen de cómo sería el virus del VIH que produce el SIDA. La mayor parte de estos virus produce, como sabrán ustedes, enfermedades. Pasemos ahora a las células eucariotas, que es el grupo de células más importantes, ya que se caracterizan por tener el material genético dentro de una envoltura conocida con el nombre de núcleo. Acá puede verse una fotografía de 4 células con sus respectivos núcleos coloreados de un color rojo. Y en un dibujo, en un gráfico, podemos notar ese núcleo aquí de un color violeta, de un color lila, y se puede notar que ocupa la mayor parte, o por lo menos la parte central, y es bastante importante como estructura dentro de la célula. También puede notarse su gran complejidad en cuanto a organoides o estructuras dentro de las células. Pero leamos algunas características. Las células eucariotas poseen un núcleo rodeado por una membrana. El material genético está fragmentado en varias partes que se conoce con el nombre de cromosomas. Por lo general son células grandes, tienen de 10 a 100 micrómetros. La división celular se realiza por un mecanismo especial llamado mitosis, en donde se presenta un uso o unas fibras que estiran a los cromosomas de un lado hacia el otro de las células. Es frecuente que existan sistemas sexuales o alternan fases donde hay la mitad de los cromosomas con el número normal de cromosomas. Esos son los términos haploides y diploides respectivamente. También sufren, en el caso de los organismos que tienen reproducción sexual, estas células sufren una división especial llamada meiosis. Y también se produce la fecundación, es decir, una célula ingresa dentro de la otra célula para poder unir sus respectivos materiales genéticos. En el caso de las células eucariotas de organismos multicelulares, muestran desarrollos de tejidos, tejido epitelial, tejido sanguíneo, tejido muscular, tejido nervioso, etc. A diferencia de las células procariotas, las células eucariotas son casi exclusivamente aeróbicas, es decir, necesitan estar en presencia de oxígeno. Y las enzimas están dentro de las mitocondrias. Entonces, eso en relación a las células eucariotas. Eu significa buen o buena y cario significa núcleo. Es decir, se caracterizan por un
muy bien formado núcleo. Las procariotas, sin embargo, viene de la palabra pro, que significa para, y carios, núcleo. Es decir, son células que, evolutivamente hablando, darían origen a las eucariotas más adelante. Dijimos que las células eucariotas podían ser células vegetales o células animales. Veamos a las células vegetales y acá podemos ver un corte transversal de una hoja en donde ya pueden distinguirse nítidamente en este gráfico las distintas células vistas al microscopio. La fotografía se vería de esta manera, con células que tienen una forma geométrica y en su interior lo que más llama la atención dentro de las células vegetales son los cloroplastos. Cloroplastos que contienen clorofila y recordarán que es importante para la fotosíntesis. Viendo un dibujo de una célula vegetal se puede observar el núcleo, en un color acá violeta o lila, las distintas estructuras de membrana como el aparato de Golgi, acá de un color rosado, acá de un color rojo, el retículo endoplasmático, sobre la cual se encuentran los pequeños corpúsculos llamados ribosomas, donde se sintetizan proteínas. También están las mitocondrias, acá de un color rosa claro, y los corpúsculos verdes, que son los cloroplastos. Estas estructuras de color celeste son las vacuolas, que en las células vegetales son estructuras importantes. Más adelante en otras lecciones veremos cómo ocurre el fenómeno de la fotosíntesis, como una serie de complejas reacciones químicas para poder fabricar las plantas o los vegetales sus propios alimentos. Veamos ahora las células animales, que si nos imaginamos cómo sería ver el extremo de un dedo ampliando con un microscopio, llegaríamos a un nivel en donde se encuentran las distintas capas de células epidérmicas. Vistas acá de una manera más ampliada, podemos notar que estas células tienen, como habíamos dicho, en relación a todas las células eucariotas, el núcleo bien formado, que es esta parte azul o celeste más oscura. También, tal como lo habíamos dicho con las células vegetales, poseen mitocondrias, poseen también vacuolas más pequeñas, poseen también el aparato de Golgi o el sistema o complejo de Golgi, poseen también el retículo endoplasmático, todo un sistema de membranas con ribosomas adheridos a su superficie, y por supuesto una estructura que llama la atención en todas las células eucariotas es el núcleo. Al finalizar la lección vamos a ver en profundidad de qué están hechos los cromosomas. Y una estructura que es característica de las células animales es el centro celular. Las células vegetales no poseen esta estructura. Otra diferencia con las células vegetales, habíamos dicho que sus vacuolas son más pequeñas y tampoco tienen una cobertura de celulosa o una pared celular que sí poseen las células vegetales. También veremos en lecciones más hacia adelante un proceso que ocurre en las mitocondrias, que es la respiración, por medio de la cual obtenemos energía de los alimentos. La membrana, que acá puede notarse con un aumento, que está formada por una doble capa de lípidos, y también proteínas y carbohidratos adheridas a su superficie. Muchas veces tenemos la idea de que el interior de la célula es un espacio estático, en donde es simplemente un líquido, la mayor parte agua, dentro de la cual se encontrarían flotando las distintas estructuras. Pero en realidad eso está lejos
lejos de la realidad, ya que como vamos a ver en este video, el interior de la célula es un ambiente bastante dinámico y realmente maravilloso en cuanto a funcionamiento en sí. Veamos este video. Está realizado por la Universidad de Harvard. Es una animación sobre el interior de la célula. Acá pueden ver los glóbulos rojos viajando a lo largo de los capilares. Y puede verse enzimas, pueden verse las proteínas, puede verse también la superficie de la membrana, cómo pueden moverse estas estructuras. Repito, carbohidratos, lípidos, proteínas de distintos tipos. Y realmente es una animación muy bien hecha porque indica que el interior de la célula es todo un mundo en donde las reacciones se realizan permanentemente. Reacciones de construir y reacciones también en donde se desarman, diríamos así en términos sencillos, las moléculas. Acá puede verse una enzima como corta, acá puede verse cómo se pueden construir los microtúbulos dentro de la célula. Acá puede verse cómo se transportan a lo largo de estos microtúbulos o citoesqueletos. Las vesículas pueden verse también como el interior tiene como una especie de... Del fondo se puede observar el centriolo, se puede observar la superficie del núcleo de la cual salen estos ácidos nucleicos llamados ARN, en donde permiten entregar información para poder sintetizar las proteínas. Y como pueden ver, es todo un mundo maravilloso, ya que átomos y moléculas tienen determinadas funciones para que la célula pueda existir. Entonces, este es un mundo invisible a nuestros ojos que con esta animación podemos realmente notarlo. Acá pueden ver el complejo de Golgi y estas vesículas que están íntimamente ligadas a ellas, ¿verdad? También los poros de la membrana se pueden notar cómo ingresan los alimentos, se puede notar cómo la membrana es un sistema flexible a través de la cual pueden pasar sustancias. Y bueno, acá pueden ver un glóbulo blanco en el interior de un capilar y cómo se desplaza, cómo puede meterse en los espacios entre las células. Realmente es una animación impresionante que nos dan otra idea de lo que son las células. Bien, en cuanto al tamaño de las células, hay que tener en cuenta que en un marcador súper fino, hacer un punto, estaríamos hablando de un punto de 0,5 milímetros, que serían unos 500 nanómetros. Una célula eucariota tiene normalmente entre 10.000 a aproximadamente nanómetros, lo cual implica que, para tener una idea de lo que es una célula, si esto es un punto realizado con un marcador súper fino, las células tendrían el tamaño del punto que separa, acá hay un error, son 500.000, el punto de 0,5 sería el tamaño de las células, es decir, invisible a nuestros ojos. También puede notarse el tamaño proporcional de una bacteria comparado con lo que es todo el tamaño de una célula eucariota. Y abajo podemos notar el tamaño de los virus, que son más pequeños aún que las propias bacterias. Entonces esto nos da una idea del tamaño. Toda esta parte rosada sería una célula eucariota. Este componente central sería una bacteria y los componentes menores
de abajo sería el tamaño de los virus. Bien, y para poder culminar esta lección sobre las células, veremos una parte muy importante de las células que son los núcleos. El núcleo en este caso, y acá podemos ver un cromosoma, y dentro de un cromosoma se encuentran filamentos más delgados que son que es la cromatina, que a su vez está muy bien compactada hasta poder llegar a lo que conocemos con el ADN, como se observa aquí en estas imágenes, en esta imagen, perdón. Así que muy bien, muchas gracias por ver esta lección y ya nos estaríamos viendo en la clase sobre las distintas preguntas y actividades que podemos hacer en relación a las células. Hasta pronto.